Saludos, señores estudiantes del 10º año. Es un gusto poder volver a dirigirme a ustedes en esta ya su cuarta clase correspondiente al mes de agosto en la materia de lengua y literatura. Estaremos tratando el tema de la poesía, yéndonos más a fondo en lo que es la poesía del siglo XIX en nuestro país. Pasamos ya a las diapositivas. Primeramente veremos sobre lo que es la definición sobre qué es el poema. Los poemas o la poesía es un tipo de texto que pertenece al género literario de la lírica. Son temas muy particulares, de gran belleza y que tienen una estructura especial y están escritos en versos. Tratan sobre los sentimientos de las personas que lo escriben. Puede ser amor, denotan belleza, libertad, desamor, enojo, en fin, una gran variedad de sentimientos humanos. Elementos de un poema. El poema son el reflejo de las emociones y expresiones poéticas del autor, quien utiliza una narrativa de gran valor estético, con el propósito de fascinar al lector por medio de sus letras e ideas. Los poemas tienen elementos esenciales, que lo componen y varían enormemente en relación a la estructura, tono, composición, pero por lo general consiste en un cuerpo hecho de versos que debe leerse uno a la vez. La estructura del poema. Posee un título que es el nombre propio y distintivo del tema, del poema, y por tanto es un elemento de la estructura que resulta imprescindible. Su importancia viene dada porque permite concentrar la idea central del texto y da una pista o información al lector. Por ejemplo, si ya leemos que se trata de un poema titulado A mi madre, ya lo asociamos a que es un poema escrito para las progenitoras, ¿no? O puede ser un poema titulado Mi bandera. Ya, entonces lo relacionamos con un poema de carácter patrio, nacional, ¿no? Continuamos con la estructura del poema. El verso. El verso es cada una de las líneas que constituye un poema. Las palabras que lo componen cuentan con una estructura, una cadencia métrica y una medida determinada. Los versos cuentan con un ritmo interno, una rima final y, por supuesto, un número predeterminado de sílabas. También posee la estrofa. Una estrofa es ya el conjunto de dos o más versos estructurados, acorde al ritmo y a la medida. Y para que una estrofa se forme, es vital que exista al menos un par de versos. Una o más estrofas conforman un poema, y a su vez, estas mantienen un vínculo de acuerdo a la forma, el uso de repeticiones y el ritmo o la medida de los versos. La rima. Hemos escuchado bastante, me imagino, sobre lo que son las rimas. Veremos aquí en qué consiste. Es un recurso de la poesía de naturaleza estilística que consiste en la repetición de un sonido en particular en dos o más versos del poema, siempre a partir de la última sílaba tónica del mismo. Por ejemplo, aquí hablando sobre lo que es la estructura ya, el poema viene constituido por varias estrofas y las estrofas aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Verde es un ejemplo práctico ya. Verde que te quiero ver, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarla. Aquí vemos que cada una de las líneas que componen el poema es un verso. Entonces, el poema viene compuesto por estrofas y una estrofa a su vez está compuesta de versos, que viene a ser la unidad más pequeña dentro de lo que es la estructura de un poema. Pasando ya aquí al tema de la poesía dentro de lo que es el siglo XIX en nuestro país, tenemos que en este siglo precisamente fue el periodo de la independencia y fundación de la República. Comenzó con la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde se proclamó precisamente la independencia de Quito en relación a España, ¿no? Y la literatura fue un aspecto que se vio grandemente influido por estos hechos, es decir, que no fue ajena a este contexto en el cual los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad, ¿no? La literatura ecuatoriana se ha caracterizado precisamente por ser costumbrista y particularmente relacionada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se desenvuelve la vista del ciudadano común corriente. La literatura ecuatoriana constituye el conjunto de textos que han sido escritos por autores que nacieron en el país, ¿no? Así como el conjunto de textos literarios escritos por escritores nacidos en dicho país, pero que a su vez estaban en el extranjero. Uno de ellos es José Joaquín de Olmedo. Esta figura está atravesada por diversas circunstancias, es decir, que muchos ejes históricos de carácter cultural y social se entrelazaron para dar como resultado una de las poesías de mayor significación de la historia en el país. José Joaquín de Olmedo nació en 1780, es decir, en plena época colonial. Fue un auténtico representante del criollo, es decir, hijo de un español, pero que ya nació en el territorio ecuatoriano. Su muerte fue en 1847. Otro claro ejemplo también de autores de poesía en este siglo, ¿no? Fue Dolores Veintimilla de Galindo, una poeta ecuatoriana que nació en 1829 en la ciudad de Quito, cuyo fallecimiento se dio el 23 de mayo de 1857 en la ciudad de Cuenca. Su vida fue muy corta, creó varios poemas de gran inspiración y obras en prosa, que estuvieron fuertemente influidos precisamente por el fracaso en su matrimonio y el pensamiento avanzado que tenía en relación a la época que vivió. Marcaron su vida y por supuesto la obra literaria que dejó. Fue una luchadora incansable contra los prejuicios de la época. Recibió muy duros ataques precisamente por esta visión en contra de la pena de muerte, y a pesar de sus hijos y de la fortaleza que pareció tener en medio de una sociedad fuertemente machista, vencida por las penas y los fracasos, se suicidó. No sin antes dejar una serie de poemas como Quejas, uno de los más conocidos. Su poesía se enmarcó dentro de lo que es el romanticismo, y esta corriente, o sea, el romanticismo llegó al Ecuador precisamente cuando ya en Europa había empezado el declive, es decir, lo mejor del contenido ya había pasado y autores de menor talento
empezaron a producir obras en las que se abusaba de recursos propios de esta escuela, desgastándola o reduciéndola a la simple exaltación del amor. Pero el romanticismo en realidad fue muchísimo más allá, y Dolores Veintimilla de Galindo es un claro ejemplo de ello. Tenemos aquí ya un extracto de dicho poema, en el cual trata sobre la decepción, una decepción amorosa, el cual, como anteriormente ya lo mencionábamos, se debía al abandono de su esposo. Otro ejemplo de poeta del siglo XIX en nuestro país es Numa Pompilio Yona, un poeta culto y excelso dentro de lo que es la escuela romántica ecuatoriana, cuyos estudios los realizó en los países de Colombia y Perú. Fue un docente universitario en ambos países y rector de la Universidad de Guayaquil. Tuvo gran relevancia para su formación intelectual y artística el hecho de viajar como diplomático a Europa y tener contacto con escritores del romanticismo, de la talla de George Sand, Víctor Hugo, Manzoni, Leopardi, muchos otros. Y en su vida, pues, este poeta sí fue ampliamente reconocido dentro del país. Uno de sus poemas es A la bandera del Ecuador. Julio Saldumbides. Este poeta quiteño nació en el año de 1833. Su padre había sido uno de los fundadores del periódico El Quiteño Libre, que mostró una fuerte oposición al presidente de aquel entonces, Juan José Flores. Debido a este hecho, a esta oposición que mostraba contra el gobierno, ¿no?, junto con la mayoría de los que participaron en dicho periódico, fue asesinado, y este fue uno de las situaciones que influyó fuertemente en Julio Saldumbides, razón por la cual quedó huérfano al tener apenas un año de edad. Su vida coincidió con la formación de la República y tomó contacto con los románticos, tanto del ala conservadora como liberal de su época. Y bien, así llegamos ya a lo que es la parte final de la revisión de contenido del mes número 4, correspondiente a agosto. No está de más recordarles la forma en la cual deben desarrollar su tarea y subirla, ¿no?, dentro del tiempo establecido. Primeramente deben ya ubicarse en lo que es la plataforma, descargar el material de refuerzo, leerlo, así también descargar la tarea y desarrollar una a una las preguntas. Una vez que ya lo han realizado, corresponde subir la tarea y ahí ya estarían obteniendo la calificación correspondiente, ¿no? A menos de que se les envíe algún comentario de retroalimentación, en los cuales se haga alguna sugerencia para corregir. Eso es todo por hoy. Estaremos volviendo a compartir en una próxima clase.